Félix Baragaño lleva toda su vida ligado a la industria como empresario. Dirige SEM, Sistemas Especiales de Metalización, una empresa que se dedica a cuidar el acero para que no se deteriore con el tiempo. En SEM protegen estructuras y grandes instalaciones para que sigan funcionando con seguridad, año tras año. Félix, tú entras muy joven a la empresa familiar y te toca ponerte al frente de ella por la muerte de tu padre. Tú, cuando eres consciente de que eres el mayor responsable de ella, ¿qué pasa por tu mente? Bueno, pues mira, efectivamente, ¿no? Hubo una transición. También es cierto que yo lo veía venir porque, bueno, mi padre tuvo una enfermedad que más o menos fue un año. Sí. Entonces, durante ese tiempo, pues ya ibas poco a poco asumiendo la responsabilidad, ¿no? Yo hacía relativamente poco que había terminado la carrera en la Escuela de Ingenieros de Gijón y al final un poco lo que opté fue por la prudencia, ¿eh? Dice, bueno, aquí primero tienes que enterarte de qué va esto, ¿no? Sí. Y entonces mi preocupación fue pues principalmente en tres líneas, ¿no? Conocer a los proveedores para entender un poquitito de dónde venían las cosas, conocer a los clientes, que lógicamente era básico, y luego pues lo que quería era enterarme, conocer al propio personal de la compañía y enterarme un poco de lo que eran las tripas, un poco de lo que era la parte fabril, ¿no? Sí. Y entonces pues yo recuerdo pues los sábados que solíamos hacer una parada de mantenimiento, pues bueno, yo me ponía el buzo con el resto de la gente y me metía por allí pues para conocer un poco todas las tripas de la maquinaria, ¿no? Que además por un lado tenía el efecto positivo de, bueno, conocer lo que había, pero luego también era el otro efecto de generar una relación personal con todo el personal, ¿no? Al final el personal no era mío, el personal ya estaba, claro, ¿no? Claro. Y de alguna manera, pues cuando llegas a una empresa eres allí como un paracaidista, decir, bueno, ¿de dónde salió este hombre, no? ¿Y qué pretende o quién es, qué va a hacer? Y entonces yo creo que esa fase inicial en la cual pues la gente te veía como uno más, colaborando, yo incluso hacía luego de pinche de los oficiales. Y la importancia de que te vean así, ¿eh? Claro, yo hacía luego de pinche, ¿no? De un poco pues ayudaba a llevar las herramientas, observaba cómo se hacían las cosas y efectivamente todo ese periodo realmente fue muy interesante, ¿no? Y a partir de ahí pues empezaste a conocer pues las deficiencias que había, las cosas que eran mejorables y entonces ya empezabas a introducir pues pequeñas mejoras y entonces de repente la gente se da cuenta, coño, este tío pues parece que tiene ilusión de saber qué pasa aquí y qué cosas se hacen para mejorar, ¿no? Y entonces hubo ahí un periodo, pues yo calculo más o menos desde que falleció mi padre en el 87 hasta el 92, fue el periodo que yo considero que fue un poquitito de aprendizaje, ¿no? En el, como digo yo, casi no eres empresario, ¿no? Eres todavía heredero de algo y poco a poco pues vas intentando conocerlo, ¿no? Para luego pues ya dar los pasos te vas introduciendo siguientes, ¿no? poco a poco. Exacto. Poco a poco. Félix, tu padre tenía mucha experiencia como empresario y tú venías del mundo de la ingeniería, ¿no? ¿En algún momento tú dijiste, ojalá estuviera aquí para poder preguntarle esto? Bueno, eso luego me pasó 1000 veces, ¿no? A lo largo luego ya de mi carrera profesional, ¿no? 1000 veces pues echabas de menos decir, jolín, qué pena que no puedo yo comentar esto con mi padre, ¿no? Pero al final sí teníamos un nexo de unión importante porque él era empresario, pero él había hecho la clásica carrera que venía del mundo de los aprendices. Él empezó a aprender, luego oficial, luego maestro, luego perito industrial. Fíjate. Con lo cual él también había tenido ese periodo universitario, pero siempre compaginado con el mundo laboral, ¿no? Y yo, pues desde muy jovencito, pues siempre había ayudado a mi padre en 1000 cosas, con lo cual teníamos ya una base muy sólida, muy común un poco en nuestra relación personal. Oye, Félix, yo por lo que sé, a ti te ha tocado hacer de todo, hablar con bancos, hablar con clientes, dirigir empresas, dirigir obras. Bueno, en el año 92 sí hubo un hecho muy importante en la compañía, pues nosotros una de nuestras especialidades que era pues granallar y pintar chapa gruesa, principalmente para el sector naval, en aquel momento en Sidesa me lanza un reto, ¿no? Y me dice, oye Félix, esto que tú estás haciendo para pequeños astilleros, oye, esto a nosotros nos interesa ahora que esto
también todos los grandes astilleros españoles, pues poder suministrarles la chapa ya con este valor añadido, ¿no? Dice, oye, ¿tú estarías dispuesto a montar una fábrica dentro de la Ensidesa de entonces, ¿no? El ArcelorMittal de ahora, para hacer este mismo proceso, ¿no? Entonces, en ese momento, pues claro, nuestra empresa era pequeñita, bueno, pues yo asumí el reto, representaba un reto muy importante en todos los sentidos, económicos, técnicos, y en ese momento, pues con una estructura tan pequeña te toca hacer de todo. Claro, claro. Hablar con los bancos para financiar el proyecto, hablar con los proveedores pues para comprar la maquinaria, luego pues hacer toda la ingeniería, pues hacer el montaje, y al final cuando tienes una estructura tan pequeña pues te toca hacer todo, ¿no? Entonces, y como bien dices, te toca hacer de todo. ¿Hubo algún momento en que tú dijeras, esto me está superando? Yo creo que no. Pues yo creo que no, fíjate, porque una de las cosas en las que también las ingenierías nos estructuran es a tener una mente muy cuadriculada, ¿no? Entonces al final los problemas grandes no dejan de ser una suma de problemas pequeños, ¿no? Y entonces al final tienes que ir abordando individualmente cada uno de los temas y entonces poco a poco lo vas abordando. Oye, esto es muy buen consejo lo que acabas de decir, ¿eh? Al final, si de repente lo juntas todo, pues te abruma y dices, efectivamente, esto puede conmigo, ¿no? Pero cuando lo vas separando, y mira, vamos a abordar este tema primero y luego esto, pues al final poco a poco vas pudiendo con ello. Y eso fue luego una máxima, ¿no?, que he utilizado siempre a lo largo de mi vida. Como digo, buen consejo, ahí queda para la gente. Claro, no, quieras que no es motivación también. Sí, y, oye, son consejos de una persona como tú con una gran experiencia, ¿no? A principios de los 90 España estaba en crisis, eran muy malos momentos, y aún así tú decides poner en marcha el proyecto más grande de tu empresa. ¿Qué pasa por tu mente para tomar una decisión tan difícil? En aquel momento así fue, ¿no? Como te decía, era un proyecto para nosotros totalmente rompedor, porque implicaba dar ese paso de suministrar a grandes astilleros, pues nuestro volumen se multiplicaba por 4 por 5, ¿no? Lo cual era muy importante, ¿no? Pero también es cierto que en ese momento yo era consciente de que teníamos que dar ese paso, porque era una propuesta que te hacían Ensidesa, que era difícil de rechazar, que si la rechazabas probablemente ese proceso lo harían de otra manera y automáticamente pues tú ibas a perder también una cuota de tus clientes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por un lado te estimula hacerlo, pero por otro lado eres consciente de que si no das ese paso probablemente tu actividad se viera mermada, ¿no? Y entonces efectivamente, aún en un momento complejo, bueno, pues oye, Ensidesa lo entendió, firmamos un contrato con bastante solidez que también de cara a los bancos es importante para financiarlo. Les parecía que era suficiente pues para poder garantizar un poco todo lo implicaba la inversión, y entonces, bueno, pues si los bancos te dicen, oye, esto tiene buena pinta, también son cosas que te ayudan, claro, y te animan a dar el paso, ¿no? Es que la cosa va bien. Exactamente, ¿no? Si el banco te dice, oye, yo esto no lo haría, ten cuidado, pues también es algo que te da para atrás, claro, ¿no? Pero bueno, al final se aunaba la experiencia, se aunaba pues el mayor volumen de clientes que ibas a poder tener. Por otro lado, tu cliente principal era el propio Ensidesa en aquel momento, pues que aunque era una empresa que en ese momento todavía era pública, pero bueno, no cabe duda de que ellos asumían el compromiso y bueno, pues había las garantías necesarias para abordar el proyecto. Félix, si alguien te dice, ¿qué es lo que hacéis en SEN? ¿Qué le dirías de una forma sencilla para que la gente que nos está viendo en sus casas lo entienda? Bueno, efectivamente, somos una empresa industrial, de servicios industriales, y lo que hacemos sobre todo es recubrimientos, lo que es todo el mundo de tratamiento de superficies. Tratando de simplificar mucho, pues cuando se fabrica un barco, pues ese barco tiene que salir perfectamente pintado, recubierto, pues para soportar pues todo lo que es la salinidad del mar. Cuando un avión pues vuela, pues el avión tiene que tener unas pinturas que sean capaces de soportar pues 30 o 40 grados en el suelo y cuando sube pues menos 40, ¿no? Pues necesitas toda una serie de protecciones, recubrimientos que permitan que
digamos, el activo sobre el que estás trabajando, sea un avión, sea un barco, sea una torre eólica, pues que tenga esa capacidad de soportar pues las inclemencias meteorológicas, pues el viento, la resistencia, capacidad antidesgaste, bueno, pues todos esos recubrimientos pues es nuestra actividad. Vamos a pensar en todos esos molinos que vemos en las montañas, esos molinos de viento. ¿Qué puede pasar si uno de esos molinos no está bien protegido, no está bien tratado? Bueno, pues al final lo que se produciría sería pues que incluso el producto acabaría rompiendo. O sea, realmente todos tenemos esa experiencia de tener en casa algo que de repente se oxidó, se pudrió y al final casi se convirtió en polvo, ¿no? Pues exagerando sería lo mismo, ¿no? Al final esas torres eólicas pues empezarían a oxidarse, pues la corrosión empezaría a actuar, empezarían a producirse perforaciones y aquello acabaría cayendo. Claro. Entonces, evidentemente lo que haces es alargar la vida de un producto, ¿eh? Entonces consigues pues que esa torre eólica, pues si está concebida pues para trabajar 25 o 30 años, pues que esa vida útil pues se aproveche al 100%. Una curiosidad, ¿este tipo de pintura se utiliza para los vehículos militares? Se utiliza para todo. Para todo. En vehículos pues, estamos por supuesto en el sector militar también, estamos pues incluso en el sector nuclear, hacemos pues recubrimientos, por ejemplo, hoy día de residuos nucleares que tienen que estar perfectamente aislados y claro, jamás se podría permitir que hubiera ningún tipo de deterioro porque ahí afectaría la seguridad, ¿no? Entonces, efectivamente, intentamos estar en nichos de mercado un poquitito especiales, donde creemos que, bueno, pues nuestra experiencia y nuestra capacidad pues puede tener más valor añadido. Cuando hablamos de industria hay gente que piensa en pasado, algo gris, algo feo, algo antiguo. Madre. Tú cuando oyes esto, ¿qué es lo que piensas? ¿Te dan ganas de reír o decir, tengo que explicarlo mejor? Sí, no hay que explicarlo, no reír, no, porque dices, bueno, pues al final es desconocimiento. Al final todo lo que nos rodea es industria. O sea, en este plató, pues es que es todo se puede hacer porque hay industrias que lo hacen, parten de unas materias primas que lo transforman y de esa transformación sale todo esto que vemos aquí, ¿no? Pues todo, una tela, todos estos productos, este plató en el que estamos, esas estructuras metálicas que lo soportan, al final todo es un proceso de transformación que parte de unas materias primas y luego hay todo un proceso en el cual va evolucionando, pues de una materia prima bruta, pues luego se va haciendo pues elementos más particulares y luego pues en conjunto generas pues lo que aquí tenemos, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alrededor, pues nada, cualquier cosa, un coche, un puente de autopista por el que cruzamos, es que todo es industria, todo nace de las industrias, ¿no? Con lo cual jamás se puede considerar algo del pasado. Realmente la evolución de la especie humana ha estado ligada al mundo industrial, ¿no? Primero aquellas pequeñas ferrerías, pues todo lo que existía, pues realmente nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado muy claro ahora todos, ¿eh? Muchas ya no vamos a tener ninguna duda nunca más. Muchas gracias. Félix, tendemos a pensar que el mundo de la industria es más de hombres que de mujeres, pero sí es cierto que cada vez hay más mujeres, ¿no? Vamos a romper ese mito aquí ahora. Cuéntame qué papel juega la mujer en tu empresa. Bueno, pues madre mía, básico, fíjate. Es básico, claro. Dentro del equipo directivo pues hay más del 50% de mujeres. Fíjate, más del 50%. Bueno. Pero es que luego dentro de nosotros tenemos distintas plantas por distintos puntos de España, pues las plantas más importantes las dirigen mujeres. Pero ¿por qué? No porque hayamos escogido mujeres, sino porque en las empresas lo único que entendemos es la meritocracia. Entonces las personas que creíamos que estaban más preparadas en ese momento para desarrollar esa actividad, pues eran mujeres y entonces al final lo llevan mujeres, ¿no? Y luego incluso el propio desarrollo de la actividad, ahí sí todavía hay una mayoría de personal masculino, pero cada vez se va introduciendo más mujeres en lo que es el propio desarrollo de la actividad en sí. Bueno, pues eso está genial. Eso es maravilloso. Ya quitamos ese mito para siempre, ya lo rompimos. Totalmente. ¿A que sí? Y te digo una cosa, las empresas particulares, de verdad que la meritocracia es lo que funciona. Bueno, pues nos quedamos con eso. Félix, tú eres el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón y eres el organizador de la Feria Internacional de Muestras. Cuéntame qué aporta la Feria de Muestras a una economía como la asturiana.
Bueno, pues mira, mucho. Efectivamente, las cámaras de comercio en sí pues tienen una vocación claramente de favorecer todo lo que es el entorno empresarial, y dentro de todo eso, pues la Cámara de Comercio de Gijón, pues dentro de las muchas cosas que hace, pues hace ya muchos años pues tomó la decisión de favorecer todo el entorno empresarial y comercial pues a través de lo que son las ferias. Se empezó en los años 20, luego se recuperó en los años 60 con Luis Adaro, y a partir de ahí pues ha habido una trayectoria que yo creo que es muy conocida por todos. Entonces, en estos momentos la Feria de Muestras es el acto ferial pues más importante que desarrollamos la Cámara de Comercio de Gijón y por supuesto en Asturias, y en estos momentos la verdad que es espectacular. O sea, ya sabéis que tenemos más de 700.000 visitantes, casi 3.000 expositores, y para esos expositores el estar allí es fundamental en su negocio anual, ¿no? Yo te diría como anécdota. Recuerdo hace años una de las mueblerías habituales que iba, un día me preguntó: oye Félix, pero ¿qué valen las cámaras de comercio? Y le pregunto yo: bueno, ¿tú en la feria estás? No, sí, claro. ¿Y lo que vendes en la feria para ti es importante? Y dice: ¿cómo que importante? Si sumo lo que vendo aquí más las referencias que luego de gente de aquí me va a ver a la tienda, dice, igual es el 70% de mi actividad. Fíjate. Y le digo yo: bueno, pues tú sabes que eso lo puedes hacer porque existe una Cámara de Comercio que ha desarrollado una actividad ferial, y gracias a eso tú te beneficias en tu negocio, ¿no? Con lo cual, cuando le dije eso ya lo entendía perfectamente, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, ¿no? La verdad, la actividad es impresionante. Tenemos cifras más o menos que podemos representar en torno al 0,5% del PIB de Asturias, y además es un elemento absolutamente singular, ¿no? Porque se combina todo, el hogar, los vehículos, cada vez se venden más vehículos, pues bueno, cantidad de cosas que ya es conocido por todos. La industria está viviendo malos momentos ahora. ¿Tú cuál crees que son los mayores desafíos de la industria en Asturias y en España? Mira, yo creo que el mayor desafío siempre es la eficiencia. La empresa, el objetivo que tiene primero siempre es subsistir, y para eso tiene que ser eficiente, tiene que generar servicios y productos que el mercado esté dispuesto a comprar a un precio que permita que tengan un margen, porque si no hay margen, eso no existiría, ¿no? Entonces, el mayor reto es la eficiencia, y para conseguir esa eficiencia, ¿qué necesitas? El mejor personal posible, tener personal implicado, formado, con capacidad de tomar decisiones, y que sea ese personal el que logre dirigir todo eso. Y luego a ese personal tienes que darles los mejores medios. Tienes que tener pues unos medios más automatizados posibles, una empresa digitalizada que permita pues que se puedan hacer toda la actividad que desarrollas de la manera más eficiente posible. Con lo cual, el reto claro es la eficiencia, y para eso pues necesitas una empresa automatizada que tenga los mejores medios, el mejor personal, y eso es al final lo que determina que la empresa continúe en el tiempo y que luego pues pueda tener un margen que la permita seguir creciendo, desarrollando, invirtiendo, etcétera. Oye, sobre esto que estamos hablando, tú como padre, como hijo y como empresario, cuéntame el secreto, el gran secreto para que las empresas familiares duren en el tiempo. Pues fíjate, yo te diría que es la profesionalización. Hay que profesionalizar, por un lado, lo que es la parte de fabricación, y luego por otro lado la parte, o sea, profesionalización o gestión diríamos, pero luego por otro lado la parte de gobierno. Si el gobierno o la gestión dependen exclusivamente de la familia, lo que puede ocurrir es que, bueno, pues en un relevo generacional, pues que la generación que va a incorporarse, pues o no tenga la preparación suficiente, o la motivación suficiente, o la capacidad suficiente. Entonces, yo creo que los empresarios tenemos que ser tremendamente pragmáticos. O sea, tenemos que tener la profesionalización suficiente a través de un consejo de administración, a través de un consejo de familia, y luego pues a través de una gestión que esté perfectamente ordenada y perfectamente profesionalizada. Y luego a partir de ahí, pues la nueva generación, si no quiere gestionar, tiene que tener capacidad de gobernar, apoyado en las estructuras adecuadas. Entonces, yo diría la clave es profesionalización. Y dentro de eso, pues intentar
incluir pues a las nuevas generaciones que tengan pues esa capacidad, por un lado, de gobernar y por otro lado de gestionar. Pero vuelvo a insistir, la clave es la profesionalización. Que suena muy fácil, según lo dices, pero no es nada fácil. No es nada fácil. Que quede claro. No es nada fácil, porque efectivamente para un padre, pues a lo mejor ser consciente de que a lo mejor tus hijos pues no son las personas adecuadas para gestionar una compañía, pues siempre te cuesta un poco. Claro. Pero entonces lo que tienes es que enseñarles a que a través de los órganos de gobierno, de un consejo de administración, tengan los apoyos necesarios para poder gobernar esa compañía. Félix, hemos hablado de decisiones, de empresa, de industria. Vamos a quedarnos con la parte personal. ¿Tú qué me podrías decir a lo largo de esta trayectoria que tienes? ¿Qué es lo que más te ha emocionado hasta ahora? Pues fíjate, yo te diría que las relaciones personales, yo te diría que la relación con mi propio personal. Y te lo diría para bien o para mal. Tienes hasta las peores experiencias que de repente te encuentras con personas y dices, pero bueno, no entiendo lo que está ocurriendo. Y luego tienes la contraria, ¿no? No sé, yo por poner una anécdota, ¿no? Una de las personas que lleva ya con nosotros muchos años, en un momento dado, una de las fábricas que teníamos en una comunidad autónoma, bueno, pues tuvimos una diferencia de criterios con la empresa para la que trabajábamos y en un momento dado nos tenemos que ir de allí. Y recuerdo a esta persona que cuando ya estábamos en la fase final, recuerdo que un día llego, me pide hablar conmigo, según entramos ahí en un despacho se me pone a llorar, pero bueno, ¿qué te pasa? Me dice, no, que yo estoy viendo que están haciendo una injusticia tan grande con la actividad que desarrollamos. Ellos quieren internalizar este proceso, creemos que está abocado al fracaso y me han pedido que yo ahora me pase a la compañía. Dice, lo he hablado con mis padres, lo he hablado con mi marido y dice, y creo que es tan injusto que yo he tomado la decisión de no aceptar el compromiso, o sea, no aceptar la oferta de trabajo que esta empresa me está haciendo, ¿no? Que la empresa era nuestro cliente, que era una empresa mucho mayor que nosotros, con mucha mayor capacidad, ¿no? Y al final esas cosas, pues al final pues te emocionan tremendamente, ¿no? Por supuesto, esa persona más de 20 años después sigue con nosotros y es responsable de uno de nuestros centros productivos más importantes. Por eso que la importancia de las personas siempre. Sí, sin duda, sin duda. Que además lo hablábamos fuera de plató. Sí. Y es que las personas al final es la clave. La clave de todo, la clave de todo. Y la clave de que una empresa funcione. Sin duda. No nos olvidemos nunca. Sin duda. Bueno, Félix, ahora vamos a pasar a otra parte del programa que son las 10 preguntas del arte de crear. Y así te vamos a conocer un poquito mejor, ¿vale? Pues nada, a ver. Vamos a ello. A ver cómo salimos de ello. Muy bien. ¿Qué cualidad valoras más en una persona, Félix? Que sea buena persona. Importante. ¿Qué te preocupa más de lo que lees en la prensa? La poca profundidad con el que se analizan los temas. Me preocupa que ahora cada vez es más difícil distinguir la verdad de la mentira. Y me preocupa pues hoy día también el radicalismo que está existiendo. ¿Cuál es tu principal fortaleza? Pues, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero fíjate, yo creo que la respondería como la pregunta anterior. Creo que soy una buena persona. Bueno, nos quedamos con eso. ¿Tú qué crees que tratas de mejorar cada día en ti? Pues que haya la mayor coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y lo que haces. Esa es una gran frase que yo digo mucho también. Y también te digo una cosa, que poca gente practica, ya puestos a decirlo. Sí. ¿Tu ideal de felicidad en una frase? La lucha por conseguir objetivos comunes. ¿Cuál es el éxito para ti? ¿Qué es? Lograr esos objetivos comunes. ¿Y qué cambiarías de Asturias hoy? Bueno, pues mira, transformaría lo que actualmente pensamos que es progresismo en un progreso real, ¿no? Y intentaría buscar la manera en la cual Asturias, que sistemáticamente en niveles de crecimiento siempre está por debajo de la media de España, pues tratar de que estuviera por encima. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con un progreso real, con innovación real y con un cambio de estructuras mentales, que muchas de ellas siguen ancladas en el pasado. ¿Y cuál fue la mejor lección que aprendiste después de un fracaso?
que es el único camino hacia el éxito. ¿Y cuál fue la última decisión en la que te equivocaste? Pues quizás en tomar decisiones un poco no con la necesaria prontitud, porque a veces las relaciones personales te llevan a veces a dilatar cosas que a lo mejor estás viendo con mucha claridad que tenías que haber tomado antes. Cierto. ¿Un consejo para afrontar los momentos difíciles? Prudencia, mucha tranquilidad, reflexión y análisis, y luego acción. Pues esta pregunta, todos los empresarios que pasáis por aquí respondéis más o menos lo mismo, con lo cual, oye, nos enseñáis muchísimo. Es que al final, a lo largo de nuestra vida, estamos afrontando siempre 1000 situaciones complejas y al final siempre es tranquilidad, vamos a analizar bien qué está ocurriendo, cuáles son los motivos, y una vez que además no es una reflexión individual, siempre es una reflexión de equipo. Sí, o sea, sí. Oye, hay que sentarse las personas que podemos tener conocimiento de esto, entre todos, analizar esto, y a partir de aquí, una vez que tenemos la idea de por dónde podemos caminar, pues ir a la acción y ejecutarlo. Bueno, Félix, pues ahora vamos a introducir a los jóvenes. ¿Qué te parece? Fantástico. Ellos te van a hacer una pregunta, dudas que ellos tienen. Vamos a ver qué te preguntan. Y bueno, vamos a ello, ¿vale? Estupendo. Venga, empezamos con la primera. Soy Mario García, estudiante de ADE en la Facultad de Economía y Empresa. Si un chaval como yo entra hoy en una fábrica, ¿qué crees que sería lo que le sorprendería en los primeros 5 minutos? Oye, yo también quiero saberlo esto, Pues mira, la verdad que a mí cuando entras en empresas de fabricación que tienen un montón de robots funcionando, máquinas que se mueven, a mí me parece que es flipante. O sea, es como cuando miras el fuego o cuando miras... Sí. O sea, son cosas que te atraen, o cuando estás en el mar, ¿no? Viendo un poco el mar cuando está encabritado, que ves las olas saltando, que puedes quedar allí horas flipado. A mí entre las máquinas me pasa eso. Cuando veo una máquina trabajar, pues perforando, plegando, haciendo algo, a mí realmente me parece flipante, me parece impactante. O sea, que realmente esta gente joven, cuando entre en una fábrica, realmente podrá valorar que es así, ¿no? Vamos con la segunda, ¿vale? Soy Álvaro Yeguas, estudio Derecho y ADE en la Universidad de Oviedo y me gustaría preguntarte qué es lo más espectacular que has visto en una fábrica que a un joven como yo le costaría imaginar. Pues mira, pensando por ejemplo en Asturias, ¿no? Sí. Mira, es espectacular, por ejemplo, la LD3, ver el acero líquido incandescente, pues te llama mucho la atención, ¿no? El cómo lo manipulan, los trenes de laminación son espectaculares también, verlos trabajar, pero también volviendo a lo de antes, ¿no? Cualquier fábrica automatizada, viendo trabajar robots, cómo sueldan, cómo manipulan, a mí me parece absolutamente espectacular. Bueno, Félix, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Qué te ha parecido? Nada, pues oye, muy bien, yo creo que... Has estado muy tranquilo, como en casa, ¿eh? Bueno, la verdad que ya lo comentábamos antes, ¿no? Ya empieza a estar uno un poquitito ya más acostumbrado a esto y intentamos hacerlo con naturalidad. Claro que sí, yo quiero darte las gracias por enseñarnos lo que hace una fábrica, una empresa como SEN, que nos lo explicaste muy bien. Muchas gracias. Y los consejos que nos diste maravillosos. Bueno, pues y muchas gracias. Que no se nos olvide lo que siempre decimos, que las personas siempre tienen que ser lo primero en las empresas. Sí, ahí no tengo duda y siempre cuando tratas con buenas personas todo es muy fácil, porque hay una gran generosidad, la gente pues puede entender que en un momento dado puede haber fallos, errores y entonces jamás hay que actuar sobre la persona, hay que actuar sobre actitudes y luego en conjunto siempre pues buscar una mejora continua, ¿no? La importancia de poner a las personas en el centro, lo que decimos siempre en el arte de crear. Sin duda, así es. ¿Quieres decir algo más para terminar? Nada, pues oye, que hemos pasado un rato agradable y si, bueno, pues ponemos también un granito de arena, ¿no? Pues a que se conozca más el mundo empresarial y que al final los empresarios somos gente absolutamente igual que los demás, con todas nuestras dudas. Eso es, unos currantes más que bueno, nadie, pues ¿no? al final... Y no pues, ponéis un granito de arena, ponéis muchos.
Bueno, la verdad es que yo siempre pienso que efectivamente, ¿no? Al final la empresa es una de las bases de nuestra sociedad, porque la empresa es la que genera empleo. Eso iba a decir yo, que dar trabajo es muy importante. Y es la que genera una actividad que permite que a través de los impuestos pues, se cree pues, el estado del bienestar, ¿no? Al cual pues, estamos todos muy agradecidos. Bueno, pues agradecida te estoy yo por haber estado aquí, Félix. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno. Y a vosotros os esperamos la próxima semana en El Arte de Crear.